Ahora voy a comentaros, porque claro, yo a Richard no lo conocía, entonces me fui a la página de Inlugo a leerme un poco la descripción y empecé a leer y ponía Richard García es un taxista. Y yo, ¿cómo? Y después seguí leyendo y ponía Richard García es un taxista que lucha. Y dije yo, muy bien, taxista nivel 8, guerrero nivel 3. Pero luego seguí leyendo un poco más y ponía Richard García es un taxista que lucha por introducir. Y digo yo, ¿cómo? Ya me empecé a poner un poco más nervioso, pero terminé la frase. Pone, Richard García es un taxista que lucha por introducir la innovación tecnológica en las redes sociales en un sector tan tradicional como el transporte de viajeros de carretera. Y yo pensé, ole tus huevos. Taxi Oviedo. No hago cosas extraordinarias, sino cosas ordinarias de forma extraordinaria. Esto quiere decir que simplemente soy un taxista más entre 70.000 taxistas que en un momento determinado quizá decidió, hablábamos de empoderarnos, empoderar su propia vida, pero porque creo que mi vida se merece pues, ser lo mejor posible, ¿no? Mi charla resume mi trayectoria en Internet durante los últimos 10 años. Os contaré cómo las redes sociales me han ayudado a implementar procesos innovadores dentro de mi taxi. Mi diferenciación del resto de taxistas se inició con una intuición. La intuición de que la innovación o los procesos innovadores me iban a hacer tener más clientes o al menos disfrutar más de mi trabajo. Decidí hacer lo que hace el protagonista del siguiente vídeo. A ver qué... de este vídeo. Volumen, por favor. Bueno, voy a intentar pararlo. ¡Ay! Y empezamos desde cero. ¿Okay? Quieto. Qué rara. Oye, la publicidad. Estamos, creo, ¿eh? No. Actúa de forma inconformista ante lo de siempre y decide hacer algo nuevo. Mi decisión en el taxi consistió en no resignarme a esperar paciente a mis clientes en las paradas del taxi, dejando que se perdieran horas de mi vida, sino que decidí crearme una presencia en Internet. Abandoné el territorio donde todos estaban compitiendo para navegar en solitario. En la soledad del océano azul me vi obligado a innovar. Ya, pero ¿qué es innovar? Estás innovando cuando se cumplen 3 condiciones. Creas o modificas un producto, un servicio, lo introduces en el mercado y ganas dinero con ese, y 3, ganas dinero con ese servicio, ese producto. Innovamos para ganar más dinero que si continuamos haciendo lo de siempre. La innovación es importante para la empresa y para el mismo país. Solo el 22% de las pymes españolas están desarrollando una innovación propia con el objeto de lanzar un producto o un proceso nuevo o renovado. En Alemania, el porcentaje de pymes que están desarrollando su propia innovación interna es del 45%. Entonces, es importante que la pyme española innove. Creo que desde la administración, desde la banca, desde la universidad, deberíamos apoyar la innovación en las pymes rentables que pueden escalar. El 70% de la creación de empleo en Estados Unidos y en Inglaterra se genera en empresas de entre 40 y 120 empleados. Ya, claro, muy bonito lo que dice el taxista, pero me interpelan a menudo. Dinos, tu trayectoria de innovador, ¿cuántos empleos ha creado? Yo le respondo que he logrado mantener mi puesto de trabajo. Mi caso no es único. La innovación en la pyme
ayuda al éxito. Un ejemplo de innovación sin costes puede ser mi amigo Alfredo Arias, Minipunk, en Twitter. Alfredo tiene una empresa albañilería, Reformas Arias, arregla tejados. Hace años se le ocurrió subir a Twitter fotos de cómo avanzaban sus obras para que los clientes lo vieran e incluso le indicaran mejoras sobre la marcha, aumentando su facturación y el boca a oreja. El coste económico fue cero, ya que con anterioridad usaba el smartphone e Internet para hablar con su mujer. Tras el paso de dar a sus clientes información a tiempo real y por el éxito conseguido, le entró el gusanillo de la innovación, empezó a crear alertas. Cada vez que alguien escribe la palabra gotera en Facebook o Twitter, Alfredo recibe un email y así puede hablar con alguien que seguro que tiene un tejado estropeado. Una forma innovadora de captar clientes, no me lo podréis negar. En 2005, Alfredo no sabía ni encender un ordenador. Con videotutoriales y tiempo ha llegado a ser un programador informático autodidacta con una ventaja competitiva sobre los programadores convencionales, ya que entiende perfectamente las necesidades de la pyme. Este albañil tiene una comunidad de alrededor de unas 15.000 personas. Creo que necesitamos más mini-punks. Surgen innovadores en la pyme sin ayuda. ¿Qué pasaría si se ayudara a otros con menos persistencia que nosotros? Y es que la innovación son las vitaminas de la pyme. Previenen del fracaso, logra que nos sintamos como artífices del destino de nuestros negocios, dueños de nuestro destino como individuos. Estoy aquí porque dicen que he innovado en el sector del taxi usando redes sociales. ¿Cómo he innovado? En 2003 creé una web, taxioviedo.com, era una página en formato flash, casi imposible de encontrar. Durante 3 años me tocó aprender cómo posicionarla de forma autodidacta. De paso aprendí cómo va esto del SEO. Un día empezaron a solicitarme servicios vía web y no han parado. En 2006 surge la oportunidad de empezar con una nueva web más profesional, en HTML, con un diseño pensado en la usabilidad. Con la experiencia que había acumulado logré ser el primero en las búsquedas que me aportaban clientes. El e-commerce lo cambió todo. Tuve que reinventar el proceso entero, desde la forma de responder a mis clientes vía email, pasando por nuevas formas de recolectar los datos imprescindibles para realizar encargos de una forma rápida y metódica, lo que se dice un formulario de reserva, hasta ofrecer formas de pago adaptadas a este nuevo mundo, PayPal, tarjetas. Cada paso conllevó esfuerzo e inventiva para resolver problemas. Fueron meses de prueba, pero no tenía prisa. En Taxi Oviedo la oficina debe ser móvil. Investigué qué tipo de tecnología estaba disponible en el mercado, empecé a darle vueltas a las utilidades que estos recursos me podían ofrecer y bueno, sobre todo me puse en el lugar del cliente y pensé cómo me gustaría que un cliente yo como cliente, cómo me gustaría que un taxista me atendiera. Así surgió la atención 24 horas, 365 días al año vía email, con un email corporativo. En 2008 enviaba presupuestos a tiempo real vía email, aceptaba pues esos pagos que os he dicho. Pronto compré un netbook, de paso lo utilizaba yo en el taxi con un módem USB. La molestia de tener un pincho USB en el taxi pues me hizo buscar una forma de instalar Wi-Fi. Había unos taxis en Bilbao, Wi-Fi Taxi, que ofrecían ese sistema. Pues bueno, al final, persiguiendo por Google, me averigüé que utilizaban un MIFI 2352. Yo, en mi blog, taxioviedo.blogspot, intento destripar todo lo que hago, todas las innovaciones o ocurrencias que tengo. He seguido centrado en mis clientes y en mis intereses como taxista. Cuantos más servicios ofrecía y más personalizados eran, más posibilidades había para que decidieran contratarme en otras ocasiones. Llegaron los imitadores en otras ciudades, incluso los radiotaxis de Oviedo, con un presupuesto de más 300 veces superior al mío, crearon sus webs. Eso me generó una tensión y una lucha en la visibilidad que creo que voy ganando. Si no tuviera mi competencia, aunque estén así como 2 años por detrás de mí, hace muchísimo tiempo que esta actitud de alerta ante nuevos recursos y tendencias habría desaparecido. Así que aquí le tengo que dar las gracias sobre todo a mi competencia. Mi estrategia desde el primer día fue diferenciarme de otros taxistas. Analicé fortalezas y debilidades respecto a otras cooperativas y bueno, me preocupo del Customer Management Relationship, lo que hablaba aquí antes el señor DR, atender al cliente. El usuario de Taxi Oviedo se sorprende porque cuido de detalles como ver si te has confundido al reservar el taxi, si vas a llegar al avión o no. Ofrezco pago con tarjeta antes de que me preguntes. Les hablo en inglés sin que tengan que rogarme «You speak English». En lo que es taxi turístico, pues dedico horas a preparar hojas de ruta personalizadas. En Taxi Oviedo no hay intermediarios. El blog también lo utilizo como estrategia SEO, también he utilizado SEO, AdWords quiero decir. Pues porque gano dinero, ¿no? Mi blog tiene un montón de visitas para ser un taxista. Le pido a mi trabajo que cada día sea una aventura. No he logrado que cada día sea una aventura al 100%. Una parte de mis jornadas son muy rutinarias. Pero no desisto de mi objetivo y es vivir una vida digna de ser vivida.
Dedico el tiempo en las paradas a fortalecer mi presencia en Internet, a monitorizar la red buscando nuevos clientes. No sé, dicen que soy un caso de éxito personal, ¿no? Yo lo único que he hecho, de éxito no, de éxito de marca personal. Yo lo único que he hecho pues, es ofrecer servicios de taxi vía mensaje directo. Recibir reservas vía Twitter es habitual en mi trabajo, pero no solo me contratan en Twitter, sino que mi presencia en Twitter me ayuda a fidelizar a mis clientes, a que no se olviden de mí. Ha surgido una comunidad alrededor de mi marca que me ayuda a tenerme informado. Quizá esta comunidad tenga un volumen de unas 12.000 personas. Esas 12.000 personas no son personas que interactúan conmigo, sino que están a un clic de distancia para contratarme. He cuidado los detalles de mi marca. Yo creo que eso se nota en mis tarjetas de visita. Bueno, estos son los perfiles en los que estoy. Me lo tuve que saltar, que vamos rápido. He hecho diversas tarjetas de visita. Esta es muy peculiar. Ofrezco servicios de valor añadido, wifi, impresora para la tarjeta de embarque, cedo a mis clientes el ordenador que tenéis aquí. Quiero recalcar que no imagino ninguna acción de e-commerce sin una web. Ese es el centro, de la misma forma que la marca personal puede ser un blog. Para un comercio, si no tienes una página web, la hemos jodido. He implementado acciones de responsabilidad social corporativa en mi taxi. Mi campaña en RSC recibió el premio Fibermax en la categoría de medio ambiente, premio nacional al lado de gente como empresas como Adeco Indra, Fundación Telefónica, tal. Te encuentras con Taxi Oviedo, un taxista de Oviedo. Con mi taxi no quiero simplemente llegar a fin de mes, sino que yo lo que quiero es ser el taxista más feliz del mundo. Pensando así, era inevitable tropezarme con Zappos. Zappos es una empresa de e-commerce que resulta un ejemplo de excelencia en el trato con los clientes. Han desarrollado un modelo de negocio basado en la felicidad. Os recomiendo que repaséis su decálogo. Como podéis ver, aprendo de los mejores, no de los más cercanos. Algunos me conoceréis por el éxito de mi Foursquare Taxi o la aventura Foursquare. Ahora debería de contaros qué es Foursquare, pero no hay tiempo. Y bueno, la cuestión fue que puse una pegatina en mi taxi y tuvo cierto reconocimiento por todo el mundo, ¿no? En España, pues nada, 30 o 40.000 visitas, ¿no? Fui top tweet a nivel mundial, lo más comentado en Twitter en ese momento, cuando casi no existían los top tweets. Yo continué innovando, haciendo cosas. En 2011 propuse la aventura Foursquare. ¿Por qué este proyecto? Pues Foursquare es una red de geolocalización que tiene una parte de juego. Es como una gincana, tú vas coleccionando o vas ganando badges según compartes dónde estás. Y bueno, pues ese badge se muestra en tu perfil. Durante 2010 había ganado todos los badges que se podían conseguir en España y me dije, bueno, pues yo también quiero conseguir los badges, las medallitas estas virtuales, como los Boy Scouts, ¿no?, que se pueden conseguir en Estados Unidos. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de tener todos los badges de Foursquare? Pues mira, cuantos más badges de Foursquare tienes, más molas, más guay eres. En serio, el objetivo era hacer una acción online, offline, mezclándolo todo a ver qué podía salir de ahí. Una mañana de poco trabajo en mi taxi creé una hoja de ruta alrededor de Estados Unidos que me ayudaría a conseguir la mayor cantidad de badges. Y a mediados de marzo de 2011, bueno, estas rutas son 16.000 kilómetros, es hacer la ruta 66 3 veces ida y vuelta, para darse una idea, ¿no? A mediados de marzo de 2011 propuse una campaña de crowdfunding en enjoynet.com. A mediados de marzo de 2011, 21 días después de iniciar la solicitud de fondos, el 12 de abril de 2011, había logrado el total de los apoyos tecnológicos, logísticos que necesitaba para llevar a cabo mi aventura Foursquare, mi pequeña locura. El fundador de Foursquare en Nueva York, Navin Selvadurai, consideró que era una gran idea, por lo que a través de él pude contactar con los responsables de marketing y social media de Foursquare, recibí su apoyo en lo que yo consideré oportuno. Quiero destacar, para llevar a cabo este trayecto, la ayuda y el apoyo que recibí por parte del BBVA, del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Finalmente, el 5 de septiembre de 2011 me fui a Estados Unidos. Este es un viaje que justifica toda una vida para mí. De vuelta a Oviedo, continúo innovando, ya que es donde me encuentro más cómodo. Decidí quitar la publicidad de Foursquare y puse un código QR, que es el que habéis visto en la primera foto de la presentación, con la intención de subastarlo cada 2 meses en eBay, de subastar el enlace al código QR. Durante 2012 he incluido en mi taxi chips NFC. Para conectarte al Wi-Fi ya no tienes que usar el usuario y la contraseña que tengo, sino que simplemente acercas el teléfono móvil, un teléfono Android con NFC, y te conectas automáticamente. También puedes hacer check-in en Foursquare con un chip NFC o descargarte la VCard
mi contacto directamente. La última novedad ha sido aceptar pago con bitcoins. Cuando queráis pagar taxi con bitcoins no hay ningún problema. Es más, podéis acceder a ofertas de última hora con hasta un 50% de descuento. Sigo pensando en desarrollar nuevos servicios. ¿Cómo voy de tiempo? Vale. En el siguiente vídeo pues intento mostrar... Vale. ¿Volumen? Richard, tengo un encargo urgente para ti. Se trata de Tico y Nuka. Han desaparecido. Son muy valiosos ya que están programados para... Bueno, este vídeo es una propuesta de lo que yo considero que tiene que ser un taxi 3.0, pero si os lo pongo entero, me voy de tiempo. Así que me lo voy a saltar. 3 minutos. Vale, ¿veis? Soy un poco pillo, ¿eh? Y dar cariño a la gente. Si alguien... Ahí va. Richard, tengo un encargo urgente para ti. Se trata de Tico y Nuka. Han desaparecido. Son muy valiosos ya que están programados para ayudar y dar cariño a la gente. Si alguien les dañara, sería una catástrofe. En circunstancias extremas, podrían llegar a perder todos sus recuerdos. Su última posición confirmada fue en las coordenadas latitud 43, 21, 39, norte. Longitud 5, 51, 93, oeste. Parece un intento de secuestro. La policía no está dando la prioridad que merece, ya que para ellos son cosas. Maldita sea. Richard. Seguro que están sufriendo. Por favor, tráelos de vuelta a casa sanos y salvos. Ellos confían en ti. Nuka, tranquila. Todo va a salir bien. Somos robots de última generación. Nos mandarán ayuda. Vaya, si pudiera conectarme a internet. Bueno, Tico, ya estamos aquí. Gracias a Jobs que eres tú, Richard. No sé si me alegro más de verte a ti o a tu NFC. Necesito conectarme a la red. Ya me siento mejor. Richard, has sido genial. He visto NFC nuevos en tu taxi, uno para hacer check-in en Foursquare. Muchas gracias por todo. ¿Me va a tocar pagar? Madre mía. En fin. Bueno, venga, Richard, encantado. Vaya, Richard. Estoy impresionada. No sabía que además de un gran orador y emprendedor, eras tan resolutivo como taxista. Tengo todas mis combinaciones binarias de unos y ceros a flor de plasma. Sácame a conocer el mundo, Encanto. Qué gran idea, Elvira. Una persona como tú que habla tantos idiomas y que sabe tanto de turismo sería muy útil para mi trabajo diario. Por mí, trato hecho. Trato hecho, Richard. No sé qué va después. Da igual. Quizás sorprenda saber que muchos expertos en innovación afirman que es difícil generar innovación en una gran empresa. Incluso los hay que afirman que la innovación solo es posible en la pyme. Mi mensaje no es que las pymes podemos innovar, sino que tenemos que innovar para ser competitivos y no desaparecer. Creo que he marcado la diferencia en mi sector entre 70.000 taxistas. Algunos encontrarán motivos para criticarme por haber hecho las cosas de una forma y no de otra. Mis amigos me reñían también, ya que no entendían para qué tanto esfuerzo. Siempre me han aconsejado que hiciera lo que hacen los demás y no me complicara la vida, pero a mí eso me resulta muy aburrido. Mis compañeros taxistas me recordaban cada día que en el taxi ya estaba todo inventado.
Soy un lector afortunado, desearía compartir con vosotros, amigos, un texto que leí hace tiempo, con esto termino, como respuesta a todos ellos, a todos los que me decían que no hiciera nada, ¿no? El texto es el siguiente. No es el crítico quien cuenta, ni el que señala con el dedo al hombre fuerte cuando tropieza, o el que indica en qué cuestiones quien hace las cosas podría haberlas hecho mejor. El mérito recae exclusivamente en el hombre que se halla en la arena, aquel cuyo rostro está manchado de polvo, sudor y sangre, el que lucha con valentía, el que se equivoca y falla al golpe una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin error y sin limitaciones. El que cuenta es el que, de hecho, lucha por llevar a cabo las acciones, el que conoce los grandes entusiasmos, las grandes devociones, el que agota sus fuerzas en defensa de una causa noble, el que, si tiene suerte, saborea el triunfo de los grandes logros y, si no la tiene y falla, fracasa al menos habiéndose atrevido al mayor riesgo, de modo que nunca ocupará el lugar reservado a esas almas frías y tímidas que ignoran tanto la victoria como la derrota. Luchad y arriesgaos, sed los héroes de la vida que os ha tocado vivir. Gracias.